reveló que se está cumpliendo con la meta de un 100%, claro, del porcentaje de reducir en niños con bajo peso al nacer. Si bien es cierto, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde el Departamento de Planeación extrae estas cifras, señala lo siguiente, abro comillas: el país desde hace varios años cumplió la meta en nacimientos con bajo peso al nacer, pero el indicador ha venido aumentando en el tiempo, generando un riesgo en el cumplimiento de esta meta. Este aumento está relacionado con el número de embarazos adolescentes y tienen efectos en la mortalidad infantil. Cierro comillas. Es decir, antes del 2010, ya el país había alcanzado la meta propuesta de nacimientos con bajo peso al nacer, pero la tendencia en el número de casos ha venido creciendo. Incluso el Departamento Nacional de Planeación indica que en el 2011 9.5% de los niños y niñas presentaron bajo peso al nacer. Este indicador se encuentra por debajo del nivel máximo como meta del 10%. Sin embargo, ha presentado una tendencia creciente a lo largo de la última década, puesto que el porcentaje de casos era más bajo hace unos años. Entonces el efecto real no es de disminución, sino de crecimiento, lo que se traduce en un aumento del número de casos de recién nacidos o neonatos que llegan al mundo en condición de desnutrición. Ahora, es importante hacer un llamado al gobierno nacional, ya que los problemas nutricionales del país, como el de un bajo peso al nacer, son de dinámica multivariable y por lo mismo requieren la combinación, requieren la articulación adecuada de estrategias y políticas públicas tendientes a mejorar la forma real y contundentes y los resultados que los indicadores de medición nos están reflejando. Ejemplo de eso es que el Departamento de Planeación también informó que la inseguridad alimentaria y nutricional es mayor en los hogares rurales, sobre el orden del caso del 58% más que los hogares urbanos, que están sobre el 38.4%. Ahora, ¿por qué? Si tenemos un campo rico en diversidad, más de la mitad de la población campesina se nos está muriendo de hambre. Precisamente, ¿por qué? Porque no se han articulado eficientemente políticas claras en torno al desarrollo del agro que permitan mejor calidad de vida dentro del campo. Ahora, ¿y qué de las instituciones? Pensemos en las instituciones. ¿Qué de las instituciones encargadas de velar por la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país? Mire que el Comité Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia delegó en el 2012 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la responsabilidad de atender la operación integral de primera infancia. Dicha integralidad cobija los temas de nutrición de la población infantil de nuestro país. Y de acuerdo al comité, debe llevarse a cabo a partir de los lineamientos de la estrategia de 0 a siempre. Ahora, miremos algo. La Contraloría en su último informe acerca del instituto indica algunos aspectos que podrían explicar el por qué los resultados en materia nutricional han sido insuficientes, especialmente en algunas direcciones y direccionales del instituto, como los de la costa atlántica. Tal informe resalta una mala administración de recursos que no ha permitido que estos se empleen eficientemente en las necesidades de los más pequeños, entre ellas la necesidad nutricional. Algunos de los aspectos que señala el informe son los siguientes. Lo primero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al finalizar el 2012, constituyó reservas por cerca de 3.800 millones de pesos. Y la ley establece
que cerrada la vigencia, las reservas no pueden superar el 15%. Es una cifra para pensar. Y a pesar de que esa cifra solamente representa el 3% del presupuesto, es una cifra global que esconde el hecho grave de que algunos rubros presupuestales e inversión no solamente superan el 15% en reservas, sino incluso el 100%. ¿Qué pasa entonces? Es la pregunta. ¿Qué pasa entonces si la inversión, en vez de dirigirse a puntos críticos, como lo son la nutrición y la alimentación del país, se sirve para quedarse en reservas? Que no solo incumplen la ley, sino que evidencian inadecuado uso de los recursos. Sería la pregunta. Ahora, de igual manera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 2014 tenía suscritos 32 contratos de 2011 y 2012 con vigencia futura 2013 y de 2014 que superaban los 2.000 millones y medio de pesos. Y mire que esta situación posee un agravante, ya que suscribió contratos que superaban las vigencias futuras apropiadas por la entidad, es decir, contrajo obligaciones contractuales sin recursos suficientes. Vayamos a otro punto. La Contraloría advirtió también que los convenios suscritos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2013, por ejemplo, con el FONAVE, venían presentando incumplimientos y por lo mismo deberían ser liquidados de acuerdo a la Contraloría. El Instituto Colombiano no ha llevado a cabo esas gestiones y son previstas para dicha liquidación, generando en un detrimento fiscal a los 7.000 millones de pesos. Es de pensarlo. Estas situaciones no solo han representado un detrimento en los recursos del instituto, sino que generan pérdida de la función social, puesto que frente al tema que estamos tratando hoy, dichas situaciones, señores senadores y senadoras, representan un desbalance financiero, se desaprovecha estos recursos que ponen en riesgo la cobertura, la calidad de esa cobertura y además la ampliación de la misma al número de los casos de niños que necesitan esta atención. Y ya para finalizar, adicionalmente al respecto de las metas de nutrición en primera infancia del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el informe de la Contraloría también revela que tocan las metas de coberturas en relación con la nutrición y desnutrición se encuentran por debajo de la línea base. Incluso hasta 13 puntos porcentuales, es decir, las metas no alcanzan la necesidad tope de cobertura. Pero lo más problemático es que ni siquiera esa meta se alcance al 100% como sucedió en el anterior cuatrenio. Ahora, al respecto de la Contraloría, señaló lo siguiente: sin embargo, abro comillas, el avance en el cumplimiento de estas metas presenta un rezago importante, dice la Contraloría, un rezago importante. Y las tendencias de los indicadores muestran que es probable que no se logren las metas que forman parte de los objetivos del desarrollo del milenio a 2015, cierro comillas. Finalizo con esto. Por dicha razón, queremos que el instituto informe a esta comisión que dado que la Contraloría ya ha develado esta falencia, que se ha hecho entonces para alimentar las estrategias y trabajo de otras fuentes transversales de información, que no tengan como base la de INSIN. ¿Cuáles son? ¿Cuáles han sido los resultados o cambios efectuados a partir de esto? ¿Y cuál sería la propuesta para cerrar, señor presidente? Una propuesta de Centro Democrático: el seguimiento al avance de la nutrición en infancia debe hacerse como mínimo cada 3 meses. Establecer un estadístico que permita una información permanente y oportuna. Entendiendo los costos, se pueden establecer cadenas de información
padres, médicos, docentes a cargo de los pequeños. Otra propuesta. La política debe ser evaluada frente a otras estrategias transversales, como la disminución del embarazo adolescente, el cuidado de las madres gestantes, la educación nutricional de toda la población del país, al igual que la educación en limpieza y manipulación de alimentos. Y lo último, mejorar la supervisión de los recursos, por la importancia que tiene la inversión en nutrición del país. Muchísimas gracias. Fui al final, pero cerramos. Gracias, señor presidente. Hay garantías, hay garantías.